lo prometido es deuda y Sergio hoy viene con unas extrañas señales numéricas que se emiten en las frecuencias de radio. Pero antes quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Edwin García desde México, Distrito Federal. Hola Edwin, bienvenido. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Y como no, tenemos a Sergio que nos va a hablar de estas extrañas señales de radio. Sí, Edwin, Rafa, vamos a ver, ¿no? Vamos a andar un poco más en estas señales de radio que tanto interesan, porque están, sinceramente, el caso es para escucharlo. Animos a todos que lo sigan porque es fantástico. 0, 7, 7, 9, 4, 1, 2, 2, 9, 6, 4, 7, 5, 0, 10, 8, 1, 0, 2, 4, 1, 4, 6, 0, 6, 9, 5, 9, 6, 5, 6, 7, 6, 3, 7, 7. Sergio, exactamente ¿qué son estas señales de radio? Estas señales de radio nacieron en el más o menos a principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Desde entonces, bien sabemos todo que todo ha cambiado, ¿no? Sí. Pero lo que no ha cambiado es el desconcertante y misterioso mensaje que se capta en esta señal. Se escucha una niña, una extraña canción al principio, y empieza a recitar secuencia de números en alemán. La secuencia de números casi siempre es esta: 6, 2, 4, 1, 8, 5, 7, 1, 5, 3, 8, 6, 1, 9, 2, 8, 3, 7. Todo esto en un tono pausado, ¿no? En un tono monótono, ¿no? Y eso es una cosa que se ha producido en todos estos años. Uh-huh. Como he dicho anteriormente, empezó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo, al escuchar estas señales de radio, creían que eran alemanas. Sí. Porque los números son alemanes. Pero indagando y buscando en todas estas señales, ¿no?, que se han producido a lo largo de estos últimos años, podemos encontrar que no tiene nada que ver con Alemania, que realmente los que pusieron esto en funcionamiento fueron los cubanos. Sí. E incluso los rusos. Anda. Sí, es muy curioso, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien, Sergio, te parece bien si lo escuchamos para que lo oigan nuestros oyentes? Sí, perfectamente, creo que lo tienes por ahí. Pues adelante con esta sección, bueno, o disertación de números que son bastante. Vamos a ponerlo, que lo analicen, que lo escuchen, y ahora iremos diciendo una serie de detalles, ¿vale? Y cómo van los estudios al respecto. Adelante con el audio. Como hemos escuchado, vemos que las emisiones son muy suaves, son siempre con una cría, con una niña, recitando estos números o como versos, ¿no?, en la radio. Normalmente
se producen a cualquier hora del día o de la noche, aunque siguen un horario muy estricto, ¿no? Normalmente aparecen a las horas punto, ¿no? Es decir, a las 10 en punto, 11 en punto, 12 en punto, ¿no? A veces empiezan las emisiones con unas canciones folclóricas. Esto es muy curioso porque si bien sabemos que imaginaros, ¿no? En los radioaficionados en 27 MHz, en 2 metros, en todas estas frecuencias, para encontrar esa emisión que te dé una señal de canciones folclóricas, te tienes que ir a una radio, ¿no? A unos megahercios de una radio, ¿no? Frecuencias moduladas o algo así, ¿no? Sí. Lo más curioso es que estos se encuentran en emisoras que no tienen nada que ver con ninguna emisora fijada por el ministerio o por los distintos ministerios en cada país asignada a una emisora. Es decir, es totalmente ilegal y desconocida. Ajá. No se sabe su procedencia y ningún gobierno y ninguna organización gubernamental se atribuye el fenómeno. ¿De acuerdo? Curioso. Una cosa muy curiosa es que en Inglaterra, ¿de acuerdo?, en el Reino Unido, se ha declarado ilegal escuchar este tipo de emisoras, pudiendo incluso ser procesado por algo que realmente no existe y que opera ilegalmente. Claro. Imagínate hasta dónde llega el hecho, ¿no? El caso de estas emisiones, ¿no? Son rangos de ondas no asignadas y sobre todo también el problema es que están causando interferencias a emisiones comerciales. Es decir, están emitiendo con una potencia de vatios muy grande. Es decir, anteriormente, ¿no?, se creían que eran narcotraficantes, que se comunicaban entre ellos, ¿no? Pero al darse cuenta de la intensidad con que emiten estas frecuencias, se cree o se supone que no son emisoras corrientes, ¿no? Mínimo son emisoras que necesitan una gran cantidad de energía para poder emitir. Sí. Y eso no lo suelen tener los narcotraficantes en medio de la selva ni nada, ¿no? Por eso se descartó finalmente esos casos, ¿no? Sí. Que se dieron, por supuesto, pero no se dieron al nivel global el cual se ha registrado, ¿no?, en todo el mundo. Es un tema muy interesante. A todo esto hoy en día se le conoce con el proyecto CONET, ¿vale? El proyecto CONET son grabaciones y abarcan los últimos 20 años, son archivos privados y grabaciones de todo el mundo que se han cogido, ¿de acuerdo? Y eso se llama ahora el proyecto. Eso está totalmente estudiado. Sí. Chris Smolinski es el cazador, se le dice cazador de emisoras numéricas. Y eso fue lo que le pasó al señor Chris, que hoy en día cuenta con 4 hijos, su señora esposa, que también digámoslo así, le presentó, ¿no?, el gusanillo, ¿no?, de lo que estaba estudiando, y ella también se animó a seguir estudiándolo, ¿no? Y ahora ayuda a su marido, ¿no? Es más, spynumbers.com es una página web que se dedica a recoger las frecuencias, ¿no?, y dónde salen esas frecuencias alrededor del mundo. Una pregunta, Sergio. Sí. ¿Solo emiten en alemán o emiten otras emisoras en otros idiomas? Normalmente suele ser en alemán. Normalmente suele ser en alemán, y con esta serie de números que yo te he dicho siempre empiezan así, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que la más popular de todas, ¿no?, es la del espionaje. Sí. Algunas personas creen que estas estaciones se utilizan para comunicarse entre espías en diferentes países, ¿vale? Sí. Para desencriptar estas comunicaciones son necesarios unos códigos secretos, Sí. Los cuales se les dio el nombre de libreta de un solo uso, y que llevaban todos los espías, ¿no? Y ellos sabían cómo descodificar, ¿no?, esos números que le iban llegando, ¿no? Sí, sí. Y como te decía, el señor Chris Smolinski le pasó algo muy curioso con 12 años. Él estaba sentado en su sótano. Sí. Él estaba con 12 añitos, imagínate, ¿no? Estaba jugando
con un sintonizador de radio, ¿no?, para encontrar su programa de radio favorito de rock, imagínate con 12 años, y de pronto, mientras trataba de encontrarlo, ¿no?, iba dándole vueltecita, una voz de niña lo paró y empezó a preguntarse de qué pasaba, qué era esto, ¿no? Y desde que tuvo 12 años hasta este mismo año sigue registrando e intentando averiguar qué es esto. Y digo lo de Chris Smolinsky porque realmente nadie más se ha tomado las molestias, ¿no?, de seguir buscando, sobre todo cuando ya hay países como el Reino Unido, como te he comentado, que simplemente hablar de esto, ¿no?, puede suponerte ser procesado penalmente. Imagínate la situación, ¿no? Conozco yo varias emisoras, o una emisora que emite desde la Unión Soviética, que tienen una portadora fija y que desde tiempos de la Guerra Fría emite una señal. Constante, emite una señal constante. De hecho, se puede buscar en onda larga, en lo que es AM, se puede buscar y aparece esa señal. Es una señal repetitiva, que es una portadora fija y que proviene de la antigua Unión Soviética, que ahora es Rusia, ¿no? Correcto, y incluso conocemos, esa emisora se llama UV76, ¿no? Se dice que se transmite desde algún lugar de la ex Unión República Soviética, ¿no? Es algo muy 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 misterioso. Es más, te puedo decir hasta la frecuencia, 4.625 kHz. Sí, hubieron unos investigadores que, al parecer, pasa que claro, esto es como todo, supuestamente lo encontraron en un bosque de Rusia y que eran unas instalaciones abandonadas, pero que la emisión de la señal seguía allí dentro y que seguía emitiendo con una fuerza que se oye en todo el mundo. Sí, es más, emite al menos 25 veces por minuto y durante las 24 horas del día es constante. Sí, es como lo más curioso de todo esto, como bien decías, es el caso, ¿no?, de que en Cuba, sí, ¿vale?, se ha registrado, es como si estuviéramos hablando que se olvidaron de apagar dos emisoras, una en la República Soviética y otra en Cuba. Sí. Imaginaros el hecho de la Guerra Fría, sí, y de Cold War. Imagínate, ¿no?, que como si se hubieran dejado las emisoras puestas tanto en Cuba como en la URSS, ¿no? Sí. Y eso sigue dando números, pero lo más curioso de esto, que es lo que quería decirte, este señor, Smolinsky, en este caso su mujer, encontró un señor que se llama Pedro, le han puesto Pedro, sí, y es un señor de Cuba que utiliza estas emisoras, pero lo utiliza a día de hoy, y lo utiliza dando otra serie de números y otra serie de nombres y otra serie de indicaciones, ¿no? Sí. Esto está llamando mucho la atención de esta familia, de estos cazadores de emisoras numéricas, sí, porque no es normal, ¿no? Todo el mundo se sabe que ese hombre se suele llamar Pedro, y es una cosa que están intentando investigar, pero siempre se encuentran con el mismo problema. Sí. Esto no existe y no es oficial. Curioso. Tenemos a nuestro amigo Edwin, que está aquí atento, escuchando, y que me imagino que tendrá alguna pregunta, alguna duda que quiera formular. Adelante, Edwin. Gracias, Rafa. Sí, Sergio, ¿qué hay de la teoría que esas emisiones vienen del futuro? Bien, realmente estas emisiones que dicen que vienen del futuro, es más, incluso yo en Petit Comité, no sé si os acordáis que os estuve hablando, ¿no?, de una supuesta señal que está hoy en día, ¿no?, dando vueltas por internet, sí, y dice que es del futuro, ¿no? Sí, sí. Habla sobre un virus que va a desatar una pandemia mundial en el año 2050 o 2053 y pide ayuda. Bueno, realmente no creo que esto sea posible. ¿De acuerdo? No. Creo que todo es un montaje, creo que se puede hacer perfectamente una señal. Es una cosa incluso fácil de hacer, cortar un corto en MP4 o en MP3 y soltarlo a la red y decir que es un mensaje venido del futuro.
Sí. A ver, las emisoras existen, las emisoras están, las señales existen, pero esta señal que se dice que viene del futuro no tiene base ninguna, ni se sabe de dónde puede venir. En cambio, las otras que estamos hablando, que son extrañas y que se siguen produciendo a día de hoy, sí se sabe de dónde vienen. A mí me suena a dos cosas, Sergio y Edwin. Me suena a esa señal del futuro, me suena a propaganda de una posible película futura que van a estrenar, como han hecho tantos fakes en internet que luego han sido publicidad de películas o de spots publicitarios, o simplemente me suena a un fake, sin más nada, Sí, o sea, que es algo que no es real y que lo han querido meter ahí como algo misterioso, ¿no? Una señal proveniente. Además suena a película, suena a película, Sí, totalmente. Probablemente tengan razón. Yo solamente quiero hacer pues hincapié en que las ondas de radio fue la primera forma de comunicación que nosotros tuvimos globalmente, y como todos sabemos, las ondas de radio se esparcen a través del universo, y de alguna manera, si alguna inteligencia logró captar esas señales, fueron las primeras que salieron de la Tierra. Después fue, como ya lo sabemos, la televisión, las ondas de televisión, pero las ondas de radio, a manera como tarjeta de presentación del humano, ha sido la forma principal en la cual nos comunicamos. Toda la información está ahí afuera rodeándonos. Si tuviéramos una antena especial para cada una de todas esas frecuencias, podríamos encontrar, como ustedes lo saben, de todo. Entonces, esta capacidad de las ondas radiales para traspasar a temporalidades de dimensiones, quizás, y no es tan descabellada la idea. No, es bien, Edwin, y perdona que te corte, pero es una de las teorías que quería comentaros para finalizar. Era el tema, como bien dices, Edwin, de las que estas emisoras incluso pueden ser emisoras provenientes de dimensiones, ¿no? Incluso se dice esa teoría. Bien, Edwin, ese apunte, porque es muy interesante, incluso en estas emisiones de radio que se siguen dando, ¿no? Es como si estuvieran en un bucle, ¿no? Porque ni se sabe qué son, ni nada de nada, y como bien dice Edwin, puede que seas proveniente de algún lado. Pero insisto, ¿no? Yo creo que la emisión esta famosa de Internet, estoy con Rafa, que es un puro fake. Hay una curiosidad de la historia, que el señor Marconi, que aunque no se le atribuye la invención de la radio, pero fue el inventor de la radio, aunque la patente primera no fue suya, este señor, la historia cuenta de que este señor pues fabricó la primera radio, y él recibía unas señales que él decía, no sé si es a modo jocoso o a modo realidad, decía que eran seres de Marte. Recibía unas señales y decía que eran seres de Marte. Parecía que eran unos códigos o en fin, unas señales extrañas, pero que si no existía la radio en el mundo, él ya recibía señales de radio. Esto es muy curioso, esto se puede comprobar, y esto es algo muy curioso. Adelante, Edwin. Sí, Rafa, mira, pues tomemos el ejemplo de la televisión, tomemos el ejemplo de Thomas Alva Edison, de todos estos investigadores que desarrollaron los medios de comunicación modernos, digámoslo así, electrónicos modernos. ¿Sí? Fueron las bases para desarrollar, pero en sí su objetivo era para comunicarse con mundos astrales, con mundos espirituales. Sí. Ese era el motivo de estas máquinas, que al final acabaron pues transformándolo, pues tú lo sabes, con Morse, el que inventó este código, todas las ondas de radio, que hasta la fecha seguimos utilizando. Nos rodean por todos lados las ondas UHF, VHF, de AM, FM, de onda corta. La unión que este radio, y quiero también hacer esto bien claro, que el radio fue lo primero que unió a las culturas. Eran antes de la televisión, antes del internet. Ese fue el gran paso a nivel cultural de la humanidad, el radio. El hecho de que las personas se juntaran para escuchar las noticias, para escuchar historias, fue lo que realmente innovó y creó al final
pues todos estos medios de redes sociales, de noticias y todo. Creo que el radio fue lo que unió y fue uno de los descubrimientos, ha sido uno de los descubrimientos más importantes de la tecnología humana, ¿no? Sí. Yo creo que fue, por decirlo de una forma más moderna, ¿no? Fue el Internet de la época, ¿no? Fue lo primero que emitió las ondas al espacio, y que a través de ahí podíamos escuchar cosas que ocurrían en otros lugares distantes geográficamente, ¿no? Entonces yo creo que fue el primer Internet, pero hay otros artefactos, y ya con esto voy a abrir boca ya para un próximo programa, porque en Petit Comité, cuando estábamos antes de grabar, os he comentado ya pues que estaba yo preparando una segunda parte, ¿no? del tema de las pirámides, ¿no? Y es curioso porque las primeras señales de radio en el mundo fueron emitidas por pirámides. Esto lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar en el aire, y lo curioso es que nos podemos transportar, ¿no? al Valle de Giza, al Valle de las 3 grandes pirámides, ¿no? Pero es que hay pirámides por todo el mundo. Entonces, quizá fuesen las primeras ondas de radio emitidas al espacio. Lo que estoy diciendo no es nada descabellado, pero es que nada. Todo tiene su lógica, pero ya lo hablaremos en un próximo programa, que esté ampliando la información, y daremos datos de, ya que hablamos de radio, en qué frecuencias emiten, cuándo emiten más fuerte, cuándo emiten a una vibración más tenue, más débil, y según qué constelación pase por encima, parece como que esas pirámides reverberan de una fuerza tal que se puede captar sus emisiones en los satélites. Esto es un dato que se ha ocultado durante cientos de años. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí como algo anecdótico para un próximo programa, y haremos esa segunda parte que estuvimos abriendo boca con el tema de las pirámides, pero volveremos otra vez. Amenazamos con volver con las pirámides. Sergio, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Sí, solamente decir que si alguno se quiere dar una vuelta entre los megahercios 3 y 30, eso es la frecuencia donde se encuentran estas señales. Y últimamente lo que se utiliza es el alfabeto fonético, el alfa, beta, Charlie, delta, eco, foxtrot, pero nunca ordenadamente. Es decir, no van a construir ninguna frase en ningún idioma conocido hasta ahora, ¿no? Son simplemente letras a la balea, como se dice, y escritas dan un código que nada más que por lo que se ve lo saben los espías. Pues Sergio, me ha gustado este contenido, y vamos a dar paso, pero antes vamos a dar paso a lo que solemos hacer cuando acabamos una sección, a dar paso a otra musiquita que viene por aquí. Y ahora daremos paso a nuestro amigo Edwin García. Muchas gracias, Sergio. Ahora te veo, ¿no? Te vayas.